hablar de la parábola del sembrador. Según escuché, el pastor como que habló algo relacionado de pronto hace 8 días, pero el Señor quiere que sigamos complementando de este tema. Y hay 4 tipos de corazones. ¿Cuál clase de corazón seré yo? Pero yo creo que nosotros somos de ese corazón, que somos una buena tierra, porque las otras 3 no son muy buenas, ¿cierto? Las otras más bien son tierras malas, ¿cierto? Y estas clases de tierra son 4 clases de corazones. Entonces coloca allí tu mano en el corazón y bueno, ¿cuál será esa clase de corazón, cierto? ¿Cuál será esa clase de corazón? ¿Qué va a pasar? La semilla va a ser la misma. Yo soy el que en este tiempo, en esta noche, yo estoy lanzando la semilla, ¿cierto? Estoy regando la semilla en este lugar. Llevo mi bolsa, estoy llevando y regando la semilla. La semilla va a ser la misma calidad para todas, ¿cierto? Y va a ser una buena semilla. ¿De qué depende? De la tierra que reciba esa semilla, ¿cierto? Del lugar, de cómo está esa tierra, que son los corazones, ¿cierto? Cuando nosotros oímos la palabra, tiene que haber una acción, ¿cierto? Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Que cuando nosotros vengamos a la iglesia no sea un tiempo perdido, que no estemos por allá pensando en otras cosas y de pronto al final, terminamos escuchando algo muy poco de lo que realmente se sembró, lo que se predicó, ¿cierto? Pero que nosotros seamos buenos oidores. Amén. En muchas partes de la Biblia, y no sabría decirles cuántas, pero todo el tiempo, si tú me oyeres, dice el Señor, si tú me oyeres. Y ese oír es obedecer, ¿cierto? Y ese oír es saber escuchar y accionar. Pero si tú me oyeres, te está diciendo el Señor en esta noche, definitivamente cuando Él nos dice, si tú me oyeres, yo quiero realmente bendecir tu vida. Amén. Y toda la respuesta de Dios está en la palabra de Dios. Está condensada, o sea, todas las bendiciones que vienen de Él están realmente condensadas en la palabra de Dios. Yo me impresiono en estos días, yo tengo una familia, cada uno tiene como partes de la familia, ¿cierto? De los del papá, de la mamá, o de los tíos de mi papá, o de los de no sé qué, ¿cierto? Son como grupos de familia, pero hacen parte de nosotros, ¿cierto? Y hay una parte de la familia que está en un pequeño pueblo y ellos son muy arraigados a sus costumbres, ¿cierto? Muy religiosos, sus tradiciones, sus cosas. Y la semana pasada me llama mi hermana. Dice ella, yo ayer hablaba con mi hermana y nos quedamos impresionadas porque ella iba en su carro y de repente, hola, que me llama para saludarme. Pero en esas ella ve esa prima que hace parte de esa familia, la ve en la calle y se saludan y se monta el carro y esa prima se da cuenta que está hablando conmigo y le dice, déjeme saludarla. Entonces le pasa el teléfono y me lo pasa a mí, ¿cierto? Y empezamos, y hola, ¿y cómo está? Y me dice, ve, no me has ayudado con lo que te dije. Y yo le dije, ¿con qué? Ella me había dicho, cuando tienen alguna necesidad, pues me llaman y me comentan, pero yo le dije sobre tal cosa. Dijo, no. Dijo, sobre mi cuñada. Yo le dije, no me has dicho qué pasó con tu cuñada. Dijo, lleva meses en una depresión muy terrible, ya hemos gastado mucho dinero en ella y la hemos llevado a todos los médicos. Entonces necesito que la llevemos a algún lado donde le hagan un exorcismo. Yo dije, déjemela a mí, le dije yo. Déjemela a mí, le dije. Dijo, bueno. Me manda el teléfono de mi familiar, ellos están allá en su pueblo, y yo le dije a mi primo, bueno, yo voy a empezar a hacer esto con ustedes todos los días, por videollamada nos vamos a reunir media hora, en donde yo les voy a explicar y enseñar la palabra de Dios. Ellos estarían esperando que yo hiciera una oración y ya, ¿cierto? Y orar y ya, está sano y ya. Pero si yo hago solamente eso, ¿qué sucede con ellos? Ella se sana y sigue las cosas iguales, ¿cierto? Pero gloria a Dios, ellos, pues ya yo creo que se vieron en las últimas, ya dijeron, ya no tenemos para dónde más coger, pues ya nos tocó. Estos son momentos en donde tenemos que aprovechar, ¿cierto? Entonces yo le dije, listo.
Y miren que empezamos el primer día, el segundo día, y yo los empecé a ver dispuestos a… Los primeros días así como quietos sin saber yo que les estaba hablando mucho, ¿cierto? Porque pues empezamos a darles un alimento más fuerte, ¿cierto? A lo que ellos han recibido toda su vida. Y ya el tercer día estaban diciéndome, yo, bueno, ¿cómo va todo? Vamos muy bien. Y ya cada día los he visto, entonces cada día había un reporte que se ha mejorado, y prácticamente hoy ella ya me estaba hablando, porque los primeros días era el que hablaba a él, ella por la condición en la que estaba, pues prácticamente ni hablaba. Y ya ayer y hoy ha tenido una sonrisa y ha estado hablando y ha estado contestando y dijo, ya estoy durmiendo súper bien, ya estoy no sé qué. Y termino mis clases y siempre grito y todo el tema yo. Porque es que nosotros tenemos que ser buenos oidores de su palabra. ¿Ustedes creen que el Señor no puede sanar a través de su palabra si nosotros todos los días… Eso que yo estoy haciendo con ellos es como algo que a mí me gusta hacer todos los días, y es escuchar 1 o 2 prédicas o 3 prédicas, depende en lo que yo esté, en el tema que esté en ese día, pero me fascina estar colocando la palabra en mis oídos, ¿cierto? Para que venga a mi corazón. Amén. Y poco a poco, en la medida que nosotros vamos viendo que pasan los días, que pasan los meses, y yo estoy colocando más de su palabra en mi corazón, yo puedo ver la estabilidad de mi vida, yo puedo ver el gozo del Señor en nuestras vidas, pero también podemos ver cómo le podemos transmitir la palabra a otras personas. Yo no sé a qué horas terminé yo sintiéndome como segura para hablar de algo de Dios, porque había demasiada inseguridad en mí. Amén. Y la palabra es totalmente verdad, ella es verdadera y ella cumple ese propósito por el cual fue enviada. Amén. Y yo seguiré dispuesta a las horas que ellos me digan, le hacemos, porque esa es la idea. Porque imagínense que alguien de la familia conozca realmente su palabra, ellos van a empezar a hablarle a los demás, ¿cierto? Si todos estaban metidos desconociendo realmente lo que es el Dios, lo que Él tiene para nosotros preparado. Porque es que Él, desde el día que fue a la cruz del Calvario, preparó una cena maravillosa para nosotros, un sustento eterno para nosotros. Y Él quiere que nosotros, y ese alimento va a entrar por los oídos, amén. Ese alimento entra por nuestros oídos y va a llenar nuestros corazones. Pero que no solamente entre por un oído y salga por el otro, ¿cierto? Sino que realmente haga lo que va a hacer, amén. Pero hay muchas personas que vienen a la iglesia y se enfocan en otras cosas, su mente está como vagando, ¿cierto? Y no reciben realmente lo que la palabra está hablando. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que yo quiero recibir? ¿Cierto? ¿Qué quiero recibir? ¿Realmente yo quiero tener un cambio en mi vida? ¿Realmente yo quiero ver un fruto? Hoy podemos ver la vida de este hombre. Y ya sabe que si hace algo malo yo… No, maravilloso porque ¿hace cuánto perdiste tus piernas? 2 años, 5 meses. Y en ese accidente murió su mejor amigo, donde parecía que su mejor amigo era el que iba a vivir y él era el que iba a morir, porque fueron muchas partes de su cuerpo afectadas. Pero hoy está sucediendo el día que esperamos que él pudiera entrar a la iglesia caminando. Amén. Amén. Aleluya. Y cada día, y él le tocó ser paciente, ¿cierto? Pero él perseveró, llegaba como sea en su silla de ruedas, viviendo muchas situaciones. Dios ha proveído siempre, todo el tiempo ha proveído Dios, y Dios ha colocado muchos ángeles y milagros a su alrededor. Amén. Pero me impresiona que yo prácticamente no hubo semana que yo no lo viera, siempre yo lo veía. Y él ha permanecido recibiendo su palabra y la ha venido colocando en su corazón. Amén.
Y yo les sigo animando a que no desmayemos, ¿cierto? A que no tiremos la toalla, a que si no vemos el resultado de inmediato, ay, esto no funciona, ¿cierto? Sí funciona. Hoy no lo vimos moviéndose mucho, pero dentro de poco, Dios mío, veremos más movimiento. Miren, oír y no hacer es verdaderamente inútil. De nada te sirve tú venir a la iglesia todo el tiempo si realmente no hacemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Él quiere a través de su palabra transformar todo en nosotros. Y eso es escuchando, ¿cierto? No solamente que subrayemos en la Biblia, no solamente que tratemos de traer de pronto la Biblia, sino que vayamos más allá, ¿cierto? Que podamos ir a la casa y de pronto echar un repaso de lo que estudiamos. ¿Cuántos de pronto salen hoy de esta reunión y llegan a la casa y le dicen, bueno, ¿y qué predicaron hoy? No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pero no, estuvo tan bueno. Y realmente no se acuerdan, ¿cierto? Porque es que la palabra dice que nosotros somos muchas veces oidores olvidadizos. Y qué bueno que nosotros traigamos un cuadernito, llevemos unos apuntes, anotemos lo que se está hablando, ¿cierto? Para que cuando vayamos a la casa podamos mirar, ¿cierto? Y repasar. Miren, hay unos que dicen, yo voy a la iglesia cada domingo, pero y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Tremendo, miren cómo dice, se añadirá a mi vida lo que yo oiga, ¿cierto? Lo que yo estoy oyendo, eso va a ser añadido. Mira, la medida de consideración y estudio que le den a la verdad que escucha, es decir, consideración es importancia que yo le dé a lo que yo estoy escuchando, ¿cierto? Y el estudio que yo le dé a esa palabra de Dios en mi vida, esa es la medida de virtud, de poder y conocimiento que volverá a nosotros. Hay una verdad en la palabra que estamos oyendo, a ver si de pronto no me entendieron mucho lo que los dice, pero voy a decírselos completo. Dice, la medida de consideración y estudio que nosotros le damos a la verdad que escuchamos es la medida de poder, de virtud que va a ser regresada, ¿cierto? Que volverá a nosotros, la medida de conocimiento que nosotros vamos a recibir. Entonces, a mí me ha pasado, hay ocasiones en que estoy como muy distraída y no pongo realmente atención a la enseñanza y terminamos solamente tomando como el 10% de toda la enseñanza, ¿cierto? Ese mismo 10% que escuché va a ser ese poder que yo voy a recibir en mi vida, amén. Entonces, mire, la diferencia radica en ¿qué? En hacer el consejo de Dios. Ahí está la diferencia, hacer ese consejo de Dios. Dios nos habla y nos muestra muchas cosas y Él todo el tiempo está hablando a nuestros corazones. Cuando yo escucho que dice que Dios no cambia, es porque Dios no va a cambiar el consejo que te da. Si tú le dices, el Señor te dice, yo te hablo de la fidelidad, pero nosotros le decimos, ay Señor, pero un poquitico, yo quiero ser un poquitico infiel en esto.
El Señor no te va a decir, bueno, está bien, pues ya por esta vez. Él no te va a decir eso. Él te dice exactamente lo mismo siempre, ante dependiendo cada situación. Él siempre va a dar el mismo consejo, la misma palabra, porque Él no cambia, ¿cierto? Debemos hacer un mayor compromiso, comprometernos más, ¿cierto? Colocarnos unas metas a nosotros mismos, comprometernos con escuchar. Digan, Señor, yo me comprometo a escuchar mejor, amén, a escuchar lo que tú me dices, amén. Yo me comprometo a escuchar lo que tú me dices. Mira, Dios está tratando de darte respuestas que nos van a mantener a nosotros libres de problemas. ¿Quién quiere ser libre de problemas? Ay, Padre, mire, nosotros llegamos a tener, hace más de 16 años llegamos a tener deudas de más de 80 millones de pesos. Deudas, ¿a quién le gustan las deudas? Chévere, ¿cierto? Porque como que soluciona uno rápido. Si no nos gustara, no nos meteríamos en deudas. Y dijo mi esposo, o tomamos una decisión y nos pusimos de acuerdo, no más deudas. Se devolvieron todas las tarjetas, se devolvió todo. Y miren, realmente estábamos hasta acá, el arriendo ya meses sin pagar. Dios mío, ya nos tocó devolver los hijos de nosotros. No solo tenía un hijo en ese momento, devolverlo para donde mis papás porque no los podíamos tener. Pero no nos metíamos en la deuda y no. Hasta que por fin, gloria a Dios, pues fueron sucediendo otras cosas y fueron fluyendo otras cosas, amén. Pero si tú le dices, Señor, yo te creo a tu consejo de no meterme en deudas, no es muy fácil cuando pasan esos en la moto diciendo, yo le presto, venga, acá le tengo todo esto. No es fácil, de una vez yo digo, listo, soluciono. Y yo después miro cómo cubro. Peor porque estás haciendo un hueco que cada día se hace más grande, ¿cierto? Y ese es uno de los consejos de Dios, aparte de todo el montón de consejos que vienen de Él a nuestras vidas, todo para guardarnos de problemas, ¿cierto? Y mantenernos en libertad. ¿A quién le gusta la libertad? Cuando tenemos deudas es una esclavitud terrible, escondiéndonos, ¿cierto? No queremos nada de eso, recibimos humillaciones. Mira, la palabra funciona para todos, ¿cierto? Comprometámonos con estos, hagamos lo que Dios dice una y otra vez, hagámoslo. Amén, hagámoslo una y otra vez. Yo me acuerdo, escuché a Ronnie muchas veces desesperado, ¿cierto? Como que bueno, ya yo creo que no, pero pastora, pero es que... Y él, bueno, a los días se calmaba y otra vez tenía paciencia. Dios nos dice, ten fe y paciencia. Él no nos dice solamente ten fe, Él añade la paciencia. Porque sabe que muchas cosas no las vamos a recibir de una vez, ¿cierto? Entonces yo tengo que ser paciente. Y ese es otro consejo de Dios. Miren, la responsabilidad de su victoria no está en los que estudian la palabra para traerla, ¿cierto? Sino depende de cómo yo oigo. Es decir, la responsabilidad no está en mí, que le estoy predicando. La responsabilidad está en ustedes, cómo están oyendo la palabra de Dios. Ahora sí vayamos a Marcos 4, del 1 al 9. Marcos 4, del 1 al 9. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd. ¿Cómo? Santo Padre, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, ¿cierto? Vinieron las aves del cielo y ¿qué sucedió con eso? Se la comieron. La otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó
porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y se ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte, y estas somos nosotros. Amén. Cayó en buena tierra. Diga, yo soy buena tierra. Dice, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30, 60 y 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos, amén. El que tiene oídos, oiga. El evangelio es oír y hablar, confesar, creer, ¿cierto? Para yo poder creer tengo que oír y oír la palabra de Dios. Si nos estamos alimentando de pura televisión, no estamos alimentando nuestra fe, ¿cierto? Estamos quedando muy pobres en esos frutos. Oír, dice, ser oidores obedientes. Sé un oidor obediente, amén, de frases pequeñas, de cosas importantes que son para Dios. Cosas importantes, y toda su palabra es importante. Aleluya. Miren, yo puedo decir algo y diferentes personas escuchan cosas diferentes dependiendo la condición del corazón. Y algunas personas ni siquiera van a escuchar todo lo que se habla, ¿cierto? En una predicación. Nos distraemos muy rápido. Miren, una parábola es una historia que enfatiza un punto. Y ese punto, pues, aquí está hablando del agricultor, ¿cierto? Y en ese tiempo todos trabajaban en agricultura, menos los que eran muy ricos, ¿cierto? Los que tenían dinero. El resto, prácticamente en general, todos trabajaban en ese aspecto. Y aquí está hablando esta parábola del sembrador, ¿cierto? ¿Y quién es el sembrador? El Espíritu Santo. Yo hablo la palabra, pero el que está obrando es el Espíritu Santo. Amén. En nuestras vidas. ¿Y nosotros qué hacemos? La oímos, ¿cierto? Aleluya. Demos buenos frutos. Seamos dadores de buenos frutos. Mire, la semilla que se reparte es perfecta. No hay nada malo en esa semilla. Y les cuento que yo hace mucho no percibía la palabra como hoy la percibo. O sea, para mí es totalmente gozo, o sea, es total poder, o sea, es total victoria. Y yo no me hubiera podido arriesgar de hablarle tan seguro a mis familiares, de decirle, vamos a hacer esto. Y estoy convencida que la palabra va a traer sanidad a tu cuerpo. Amén. Y eso es lo que se ha hecho. Y la palabra ha traído libertad, sanidad en el nombre de Jesús. Y eso es lo que hace en cada uno de nosotros. Entonces, miren, hay un tipo de tierra y es esa tierra dura. ¿Cuál es esa tierra dura? Esa que se siembra, ¿cierto? Se esparce la semilla, pero ella tiene una mala actitud. De pronto yo le estoy diciendo, el Señor te ama, pero tú en tu corazón, por allá adentro estás pensando, yo no creo. Si me amara realmente me tuviera, y sí, y cualquier cosa se le atraviesa por la mente. O en el caso de cuando Carlitos predicó diezmos y ofrendas y esa persona en su mente, no, ni crea que me van a robar a mí en este lugar. Ese es un corazón duro, ¿cierto? El que realmente no está recibiendo esa palabra en su corazón. Y por la actitud prácticamente detienen lo que Dios le está hablando. Miren, lo que nosotros predicamos está en la palabra, no son cosas que a nosotros se nos ocurrieron, ¿cierto? No son inventos de nosotros. Está en la palabra del Señor y está en el corazón de Dios. Y yo pude ver cambio en nuestras vidas desde el momento, o sea, en la parte financiera, cuando nosotros empezamos a ser dadores alegres. Mi esposo les ha contado de pronto muchas veces y últimamente no ha tocado ese tema, pero a mi esposo le costaba bueno, yo no es que sea la pero era más fácil para mí dar que él. Entonces yo luchaba porque llegaba algún ingreso en esa semana y él pues primero cubría todas las cosas y sacaba de pronto una partecita para el Señor.
Y yo le decía, y tocarle el tema no era tan fácil, como que Dios mío, yo le decía, mi amor, ¿será que primero hacía varios ayunos para poder, para poder tocarle el tema y no fuera un conflicto en mi casa, ¿cierto? Amor, ¿por qué no sacas primero el diezmo y nos vamos a dar cuenta de esto? Pero es que no entendés que no se puede, no nos alcanza, no yo no sé cuánto, no sé qué más. Bueno, los argumentos con los que salimos muchas veces. Pero gloria a Dios, un día decidió hacerlo. Y aquí Paola es testigo, de pronto él no ha contado mucho eso, pero él le tocó decirle a Paola, Paola, por favor, de lo que usted me vaya a dar a mí, saque primero el 10% y a mí no me los entrega. O sea, como quien dice, yo me salvo de la responsabilidad y prefiero no tocarlos porque sabía él que no iba a ser capaz en ese momento. Después ya le dijo, Paola, saque el 20% y no me lo entrega. Pero ya ahora, ya él tiene libertad y ya no tiene que decírselo a ella, ya él lo hace. ¿Sí? Antes yo me impresiono porque él le pica, que le llega una vez, él le pica, tengo que ir a llevar esto, tengo que ir a llevarlo, tengo que ir a entregarlo, ¿sí? Entregar lo que él sabe que eso es lo de Dios. Es nosotros recibir su consejo, amén, hacer lo que él nos está diciendo. ¿Cuántos aménes? Miren, la gente no entendía por qué Jesús había venido. Muchas personas pensaban que él iba a venir a cambiar todo el gobierno, que él iba a llegar a traer, iba a revolucionar, o sea que la revolución no era realmente en nuestros corazones, que iba a ser una revolución como en el gobierno y que él iba a venir y a establecer unas leyes acá en la tierra en donde la gente iban a cambiar como cosas corruptas que se estaban moviendo. Pero el Señor lo que nos estaba, o lo que vino a implantar fue el reino de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Y él dijo, Jesús anunció desde el principio que su ministerio era el reino de Dios, más no las cosas de este mundo, ¿cierto? Sino su reino en nuestras vidas. Una clase de reino diferente. Ese es el reino en el que nosotros vivimos. Y es un reino secreto, ¿cierto? Totalmente al revés en el Señor. Un reino en donde se supone que si nosotros no tenemos, ¿qué hacemos? No, pues yo voy a esperar a que me den. Supuestamente eso es lo que sabemos acá en el mundo. Si yo no tengo, pastora, yo espero que me den. Pero en el reino de Él, si yo no tengo, yo doy. Amén. En el Señor, si nosotros no tenemos, damos. En vez de estar recibiendo. Si quieres ser el primero en estar dispuesto, nosotros tenemos que ser los últimos para poder ser primeros. Amén. En el mundo es al revés. Si alguien se aprovecha de usted y lo trata injustamente, no tiene que perder toda su vida odiándole. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Perdona y ámalo, ¿cierto? En el mundo es ódielo toda la vida y de malas, ¿cierto? Aleluya. Entonces mira, la gente no es salva. La gente que no es salva no tiene otra opción sino que odiar y vengarse. Eso es lo que hace la gente en el mundo. Y eso para ellos es normal. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Amar y amar. Amar y amar. ¿Y qué más hacemos? Amar. Y perdonar. Y amar y ayudar, ¿cierto? Mira, tenemos otra opción. Dios nos capacita para realmente tener compasión. Cuando el amor de Dios viene a nuestras vidas, Él nos da toda la capacidad para nosotros poder amar, definitivamente. A pesar de que nuestra carne en algunos momentos quiera hacernos la jugada, ¿cierto? Pero con el Señor sabemos cuál es el orden, ¿cierto? El reino de Dios es un reino íntegro. Es un reino basado en una sola cosa. Y vamos a decirlo, escuchar, entender y tomar acción según la palabra de Dios. Así accionamos, basándonos en la palabra, ¿cierto? La palabra de Dios es totalmente poderosa. Son gránulos de poder que están siendo entregados en esta noche. Amén. Gránulos de poder. Aleluya. Mira, la tierra buena
es un poquito, es difícil, no es tan fácil de entender, ¿cierto? ¿Qué dije? ¿Tierra buena o dura? Buena. Ah, entonces no, era al revés. La tierra buena, vamos a hablar. Esta entiende más fácil la palabra de Dios, ¿cierto? La oye, la obedece, viene al culto y trae un cuaderno con el que apunte. Pero no solamente apunte, como me ha sucedido a mí por mucho tiempo, que tomo los apuntes, se terminó el cuaderno y lo guardo, ¿cierto? Sino que lo repasamos, le echamos una miradita, lo estudiamos y nos alimentamos nuevamente, ¿cierto? Volvemos y oímos lo que nos entregaron en la mañana o en la noche, bueno, en cualquier momento. Tiene oídos obedientes, ese corazón bueno, y da fruto al 30, al 60, al 90, al 100%. En la Biblia realmente no dice por qué, cuál es la diferencia de ese fruto, o sea, no sabemos por qué da algunos al 30, otros al 60, pero pudiera ser que estuviera relacionado con los niveles de obediencia, ¿no pensarían ustedes? Yo creo que entre más obedecemos todo el consejo de Dios, creo que vamos a dar un fruto. Amén. Cada día un fruto más grande. Miren, la semilla que cayó junto al camino, dice que fue una semilla esparcida y Satanás, ¿qué? La robó inmediatamente, miren. Fue sembrada, robada antes de que tuviera oportunidad de echar raíces. Esa persona escuchó la palabra, pero como su corazón estaba duro, de una vez que sucedió con esa semilla, fue robada, ¿cierto? Es esa persona que escucha algo del predicador y se irrita. ¿Por qué? Porque tuvieron algún tipo de mala experiencia. De pronto algún día fueron a una iglesia en donde los trataron mal o donde vieron una mala administración de sus pastores, alguna situación, sí, que vivieron y de una vez que cerraron el corazón, ¿cierto? Lo endurecieron. Y no entendieron que realmente no era Dios, que fueron algunas personas, pero no todas las personas van a hacer lo mismo. Pero al final de cuentas, lo que yo dé, a mí no, o sea, es algo que yo hago con Dios, ¿sí me entienden? Si nosotros traemos nuestros diezmos, ustedes no se fijen en nosotros. Ustedes tráiganlo y la palabra dice que es para Él. Amén. Y el que les va a añadir a ustedes es Él, no somos nosotros. Amén. Y si permanecemos con un corazón duro, ¿qué va a suceder? Pues no va a haber fruto, ¿cierto? No va a haber fruto de ninguna manera. Entonces, miran, ¿qué produce un corazón duro? Ese corazón duro era como ese fariseo que tenía muchas reglas, ¿cierto? Cumplía con las reglas, con los reglamentos, pero todo el tiempo se mantenía criticando a los demás. Pero realmente esa persona no tenía una relación con Dios. Miremos lo que dice Hechos 28, del 26 al 27. ¿Cómo van esos oidores? Amén. ¿Vivos? Totalmente. Dice, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha ¿qué? Engrosado, ¿cierto? Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, ¿cierto? Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sané. Y yo los sané. Mire, cuando uno tiene un corazón duro, hay amargura, ¿cierto? Hay resentimiento. Le molesta que la gente se ría. ¿Recuerdan que el pastor contó un testimonio de una persona que se molestaba porque yo me reía? Y en ese tiempo nosotros éramos súper dotados y pastoreábamos 2 iglesias supremamente erróneas, porque así no era, estábamos muy inmaduros con muchas
muchas situaciones y estamos pastoreando 2 iglesias y él predicaba en un lado un fin de semana y yo en el otro, ¿cierto? Entonces, cuando me tocaba a mí predicar en este lugar, digamos acá, esas personas que les molestaba mi risa no venían. Y cuando él predicaba, pues sí venían. Aleluya. Corazones duros, ¿cierto? Entonces, miren, también en muchas personas hay pena propia y eso no les ayuda a mejorar. Miren, yo he notado mucho de muchas personas que vienen a la iglesia con pena propia. Es que yo soy pobrecito, ¿sí? O sea, es que yo necesito que todos me ayuden a mí. Y nosotros, yo le oro a Dios, de verdad que yo le digo, Señor, que cuando yo predique la palabra, los ojos sean abiertos, que sus mentes cambien, amén. Que empiecen a decir, gloria a Dios. ¿A quién no nos gusta que nos ayuden y nos lleguen bendiciones? Gloria a Dios. Pero yo soy de esa mentalidad de una mentalidad dadora, ¿cierto? Una mentalidad de más que vencedores, una mentalidad de cabezas, ¿cierto? De que somos personas que no estamos esperando que venga alguien a darnos algo, sino que nosotros somos los que damos, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Y Dios lo hace en la medida en que nosotros cambiemos nuestra mentalidad, ¿cierto? Nuestra actitud frente a su palabra. Una buena actitud. Entonces, mira, la pena propia no nos ayuda para nada, ¿cierto? También, por favor, papitos, mamitas, de verdad coloquen su mano en el corazón y digan, yo tengo un corazón con una buena tierra. Porque en la medida en que nosotros recibamos realmente la palabra en nuestros corazones, nosotros vamos a saber educar a nuestros hijos. Alguien me han estado hablando en estos días que maltratan mucho a los niños, a los hijos. ¿Ustedes qué creen que cuando un papá golpea de una manera tan brusca a sus hijos, ustedes creen que le está ministrando poder y amor o le está ministrando amargura y resentimiento? ¿Creen que lo están enderezando o creen que lo están dañando? Lo están destruyendo, están dañando su corazón. Amén. El Señor habla de corregir a nuestros hijos, pero yo lo corrijo cuando yo esté tranquilo. Pero como nos gusta corregir cuando está la furia al 1000%, al 1000%, ¿cierto? Porque ahí sí. Tienes que calmarte primero. Señor, guíame, ¿cómo lo corrijo? Y lo vas a hacer ministrando amor desde tu corazón al hijo. Así sea que le des 2 varazos. Yo todavía tengo mi varita ya, ¿qué días la vi en un lado en la casa? Pero muchas veces cometí el error de hacerlo de manera inadecuada, ¿cierto? Mantengámonos muy llenos del Espíritu Santo para no cometer esos errores y no seamos nosotros los papás los que dañemos a los hijos. ¿Sí sabías que las mayores heridas las dieron fue los papás a los hijos, más que otras personas, ¿cierto? Entonces me parece terrible porque cuando una persona agarra golpes a su hijo es porque está llena de resentimiento, ¿cierto? De amargura en su corazón. Y no hay libertad de ninguna manera en ese corazón. Amén. Aleluya. Entonces, dígale al que está al lado, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Me impresiona cómo Elías era un gran profeta que en un tiempo de mucha escasez se mantuvo viviendo. Dios le dio la indicación de vivir junto a un arroyo y Dios lo mantuvo, ¿cierto? Pero después de que el alimento se acabó, Dios lo envía donde una viuda. Y Dios no lo envió donde la viuda más rica del pueblo. Lo envió donde una viuda donde prácticamente llegó y ella le quedaba un poquitico de harina, un poquitico de aceite para ella hacer y morirse, ¿cierto? En Dios todo es al revés. Él obedeció, escuchó a Dios, obedeció. Luego él le dice, hazme a mí primero
¿Ella qué hizo? Con mucha dificultad, me imagino yo, pero obedeció. ¿Y qué sucedió en esas casas? Fueron bendecidos, ¿cierto? Fueron bendecidos. En los últimos días, mire, el engaño va a aumentar, ¿cierto? Va a haber más engaño. Ora siempre, Señor, no permitas que yo sea engañado, ¿cierto? Porque nosotros acá nos podemos parar y enseñarles un engaño. Cerciórense que todo lo que nosotros les prediquemos esté en la palabra de Dios, que no se salga de ahí. Ustedes tienen que también tomar apuntes y estar alertas y en la casa mirar, bueno, vamos a ver si la pastora me dijo algo que era verdad. Amén. No como que así nos sentamos y el mundo nos lleva y nos trae. Escudriñemos la palabra, pero no aprendamos cosas erróneas ni raras, ¿cierto? Ni estemos buscando señales por allá extrañas. Miren, ha surgido algo últimamente y es el humanismo. El humanismo se centra prácticamente en personas que son egoístas, lo que no quieren es creer en Dios, porque ellos no quieren sujetarse a lo que Dios nos está enseñando. Miremos lo que dice Lucas 18, 17. Dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Creamos en el Señor como un niño, ¿cierto? A mí me fascinan porque los niños se acercan a nosotros de una manera muy inocente, ¿cierto? Y maravillosa. Creamos como un niño, no endurezcamos nuestros corazones, ¿cierto? ¿Y qué pasó Yo pienso que vamos a dejar allí en esta noche y más bien terminamos el próximo jueves, pero voy a darles esta última frase y yo no veo a los demás de la alabanza por ninguna parte. Entonces, ¿cómo puede haber verdad si todos hacemos nuestra propia verdad? Hablando de humanismo, ¿sí? ¿Cómo puede haber una verdad si todos creemos nuestra propia verdad? ¿Sí me escucharon o no? A ver si fueron, a ver, ¿qué dije? Todas las personas están estableciendo su propia verdad, ¿cierto? ¿Cómo podemos recibir la verdad si cada quien está con una verdad? Amén. Quiero que nos pongamos en pie en esta noche.